Usted es parte de la noticia. Y nosotros el medio. Redacción Central. Por Correo del Sur Radio. Queremos saludar al presidente de la Cámara Nacional de Exportadores para hablar justamente de los perjuicios que deja este conflicto. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto acompañarlos en esta entrevista. ¿Qué cantidad de daños deja este conflicto que está llegando a su fin? Eh, Hace unos minutos hablaba yo de daño específico al sector exportador. En otra reunión hemos podido cuantificar poco más de 980 millones de dólares de daño directo al sector exportador. A la economía en general, de acuerdo a entidades como la Federación de Entidades Privadas de Cochabamba, la Cámara Nacional de Industrias, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que han hecho algunas aproximaciones, estamos superando los 2.300 millones de dólares, más de 14.500 millones de bolivianos que ya la economía boliviana ha perdido. Esto significa aproximadamente 3 puntos porcentuales menos a el PIB del país, lo que quiere decir que es una crisis aún mayor a la vivida durante la pandemia. Y esto tiene, obviamente, responsable. Estamos en una entrevista con el presidente de la CANEB, la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, Osvaldo Barriga. ¿Quién es el responsable de estos daños a la economía del país? Nosotros no somos quien para apuntar con el dedo, pero hay autoridades como el Ministerio Público, como el Ministerio de Gobierno y otras que están llamadas por ley a identificar primero a los autores intelectuales de este tipo de movilizaciones, que sabemos que son políticas. Vemos a algunos dirigentes que aún insisten en hablar de renuncias, aún insisten en hablar de mayor bloqueo, mayor daño al país, y obviamente está en todos los medios. Ya esos son incitación a la sedición, incitación al terrorismo, y tendrá que identificarlo el Ministerio Público, la Fiscalía General, e iniciar ya las acciones legales en contra de estas personas. Pero este tipo de movilizaciones cuesta mucho dinero. Se habla de 2, 3, 5 millones de bolivianos por día que están financiando a todas estas personas que están en las carreteras, bloqueando, que están dañando a las carreteras, que están poniéndole dinamita, haciéndole zanja. Alguien tiene que pagar esto, alguien está financiando esto. Y ese financiamiento lo viene de diversos sectores, puede ser narcotráfico, puede ser política, pueden ser ONGs que buscan desestabilizar el país. Nosotros no sabemos quién. Ayer escuchaba la entrevista de un experto en seguridad del país, un señor de Estados Unidos que apellida Ellis. El señor tiene muy claro por dónde viene este tipo de financiamiento. Entonces, con expertos con él, la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno deberían en este momento ya estar apresando a estas personas y procediendo a realizarles el enjuiciamiento que corresponde, tanto por sedición, terrorismo, incitación a la violencia, asesinato o homicidio de manera indirecta. O sea, hay tantos delitos que se han cometido durante estos 48 días que la cárcel debería quedar pequeña para todas las personas que han hecho todo este daño a los bolivianos. Recién en el caso de Chuquisaca, por ejemplo, conversábamos con un exportador afectado, el principal exportador de Chuquisaca, de fustes, de moldes de sombrero, y él nos decía, en el caso de los exportadores, más allá de las pérdidas económicas, lo principal es que se pierden mercados que ha costado años conseguir. Esto replica para todo el país. A nivel general hemos perdido contratos, hemos perdido la credibilidad que tenemos como Bolivia ante el mercado internacional es casi nula. Durante los últimos 6 meses, el presidente Paz y su equipo de ministros han trabajado en hablar de Bolivia al mundo, del mundo a Bolivia, mejorando la imagen del país para que se abran nuevas exportaciones, nuevos mercados. Vimos que se nos abría el mercado de Egipto, nuevos mercados en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Hoy todo eso ha vuelto a foja cero. Un simple ejemplo, nosotros
al ver que no podíamos hacer una exportación a cumplir con un mercado que teníamos en Perú y en Ecuador, salimos a buscar alternativas en Paraguay, en Argentina, en Brasil, por las vías de la zona sur, y nadie, pero así como lo está escuchando, nadie quiso hablar de hacer negocios con nosotros, uno por los bloqueos y dos por la imagen de violencia que tenemos en el país. Hoy está empezando el diálogo, de hecho acaba de empezar en la sede de gobierno en la ciudad de La Paz. ¿Qué mínimos tendría que tener ese diálogo y qué no tendría que negociarse de acuerdo con la visión de la CANEP? Más allá de lo que no deba negociarse, lo que se debe negociar en este momento es el levantamiento de todos los bloqueos en el país, el resarcimiento de los daños y la identificación de los autores financieros e intelectuales de este tipo de movilizaciones. El gobierno conoce las reivindicaciones de los distintos sectores que son reales y que puede cumplir. Reivindicaciones políticas, reivindicaciones sediciosas, reivindicaciones que van más allá de la verdadera necesidad social de cada uno de los sectores, ni siquiera deberían ser escuchadas, y a cualquiera que los plantee debería iniciársele nuevamente los procesos legales que correspondan. ¿Cómo se reactiva el aparato económico de Bolivia? ¿Cómo se reactiva el aparato exportador de Bolivia? Es muy difícil en este momento. Justo para atender esta entrevista he salido de una reunión que estamos teniendo a nivel nacional en la que estamos buscando el escribir alternativas de cortísimo plazo por el tema logístico para que no haya un colapso en las carreteras, para que no haya un colapso en las unidades de transporte, para que no haya un colapso en las fronteras, para que no haya un colapso en los puertos. Segundo, en el mediano plazo, trabajar en la facilitación de muchos de los trámites de exportación para que esto pueda fluir y recuperar días, horas, minutos que hoy son importantísimos para nosotros. Y tercero, trabajar un poco en una parte de infraestructura. No podemos seguir dependiendo de una o dos carreteras que son las que nos unen con el Pacífico o que nos unen hacia el Atlántico. Necesitamos tener un país completamente integrado en carreteras, en vías de comunicación, para que cuando unos cuantos, como hoy vemos que en el Chapare, mantienen una posición totalmente terrorista contra el país, podamos nosotros tener alternativas de salida hacia otros puertos o hacia la frontera. Primero. Segundo, necesitamos recuperar la imagen del país. Esto no va a tomar meses, esto va a tomarnos, en el plan que estábamos analizando, vamos entre 36 y 48 meses a partir del momento que se levanten los bloqueos. Por el momento seguimos en una situación de crisis. Necesitamos, por otro lado, que se libere todo tipo de trabas para las exportaciones, los permisos de exportación y demás. Eh, Necesitamos trabajar en eso. Y eso nos va a tomar, como le digo, entre primero el cortísimo plazo, que son los próximos 30 días, luego entre 3 y 12 meses y finalmente hasta 48 meses para la reactivación de nuestra economía y nuestro sector exportador. Me decía a un principio no depender solamente de dos carreteras. ¿Qué proyectos de infraestructura, qué proyectos de comunicación debían priorizarse para eso? En este momento tenemos que pensar en el cortísimo plazo, y dentro del cortísimo plazo tenemos que ver alternativas que nos lleven, por ejemplo, por la zona sur hacia el corredor bioceánico que está construyendo Paraguay. Tenemos que ver de lo que hoy se está utilizando, que es una carretera o caminos alternativos que ha encontrado el transporte vía Tarija, Tupiza, eh, Salardo Uyuni y Quique. Son alternativas, pero esas alternativas se convierten hoy en una necesidad de desarrollar. Lo mismo hacia Yacuiba, por Yacuiba vía ferrocarril, vía carretero, luego hacia el Brasil tendremos que buscar alternativas para poder dejar de depender solo de los puertos del Pacífico. Son ideas en las carreteras que tenemos o el sector productivo del norte del país, de Pando, de Beni, necesitan tener una salida más rápida, más fácil hacia el Perú y poder conectarse también de una manera más eficiente con Desaguadero. Son opciones, son alternativas,
el gobierno las conoce, están dentro de los planes estratégicos que ha ido desarrollando el Ministerio de Planificación. Hoy toca conseguir los recursos y hacerlos funcionales en el cortísimo, mediano y largo plazo. En el caso de este corredor por el sur que mencionaba, ¿está incluida Chuquisaca, por ejemplo? Obviamente tenemos que poder sacar productos de Chuquisaca. Chuquisaca no solo produce, como mencionaba usted, los sombreros de mi amigo Gastón, sino tenemos chocolate, tenemos producción agrícola, producción apícola, y esa producción necesita poder salir. Una de las formas sería conectándonos vía Tarija, y es una forma de salida más eficiente que estar dependiendo directamente de los corredores que actualmente conocemos. Presidente, para cerrar, ¿qué le dice a la población boliviana desde la CANEP, desde la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, ya en el epílogo de este conflicto que todos esperamos que sea así? Ojalá sea un epílogo y no sigamos alargando este daño que se hace al país. A la población boliviana, a la población de Chuquisaca, eh, pedirles que y decirles que hemos salido de situaciones mucho más críticas. Hoy toca pensar en Bolivia más que en el sector inmediato. Y cuando hablo de Bolivia, estoy hablando de las familias bolivianas, no del empresariado boliviano. Tenemos que mirar un poco a nuestro lado, a nuestros vecinos, entender qué están haciendo, entender cómo podemos complementarnos y entender las diferentes culturas que tenemos en el país. No es solo el empresario, no es solo el transportista, no es solo el gremial, no es solo el campesino, no es solo el minero, no es solo el manufacturero, el orfebrero, todos, el ama de casa, la señora que vende en la esquina, la cuentapropista, el consultor, el abogado, el doctor, todos somos bolivianos y todos necesitamos trabajar para sacar a Bolivia adelante de una forma ordenada, productiva y eliminar de nuestro chip el concepto de los bloqueos que solamente nos está bloqueando como bolivianos al mundo y más allá de eso, trabajar en crear una Bolivia que sea viable para todos los bolivianos. Presidente, le agradezco mucho este contacto con Correo del Sur. Tenga muy buenos días. Muchas gracias, tengan excelente día. Osvaldo Barriga, con nosotros el presidente de la CANEP, la Cámara Nacional de Exportadores del país. Información actualizada, veraz y equilibrada.